Tengan todos buenas tardes. Hoy, como siempre, estamos aquí felices, felices. La verdad es que estamos felices de un nuevo día, una nueva oportunidad, un nuevo milagro en nuestras vidas y que podamos compartir con ustedes, ingresar a sus hogares, a sus trabajos, en sus vehículos, en su vida, con Cristo Jesús, que es lo más importante, o que Él puede entrar en la vida de ustedes y pueda habitar ahí hasta que muramos o hasta que Él venga en su segunda venida. Así es que es una bendición compartir con Cristo Jesús y estar con ustedes también, y un milagro de todavía tener una nueva oportunidad. Pues hoy vamos a ver, en medio de trampas y peligros, en medio de trampas y peligros, siempre llegando hasta sus hogares a través de Radio Costa Rica 930M, o a través del YouTube Laicos en Acción, o a través de las redes sociales, Facebook Live, y así vamos poquito a poco avanzando para tener la mayor cobertura posible y que el Señor pueda ingresar a todos los hogares de todos los que Él decida que debemos de estar aquí, o que nosotros también decidamos aceptarlo, porque no solo Él nos escoge primero, sino que también nosotros tomamos la decisión de aceptarlo o de rechazarlo. Y esperemos que siempre estemos en la mejor disposición de aceptarlo, y no solo de aceptarlo de momento, sino de seguirlo y que Él reine en nuestras vidas. Bueno, pues hoy vamos a ver en medio de trampas y peligros, y antes vamos a elevar una plegaria al Señor para que Él nos ayude a hacerlo de la mejor manera posible y a recibirlo de la mejor manera posible. Donde quiera que usted esté, incline su rostro y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por esta nueva oportunidad de vida que nos das, por todas las bendiciones brindadas a través de toda la semana, por tu eterno poder y deidad, porque nos escogiste, porque nos aceptaste, porque nos has cuidado hasta el día de hoy y nos das una nueva oportunidad de vida, una nueva oportunidad de seguirte, de amarte, de estar contigo, Padre eterno, y de ser felices, porque la verdad es que vivimos como un pedacito de cielo aquí en la tierra si estamos contigo, Padre eterno. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver en medio de trampas y de peligros. En medio de trampas y peligros, siempre hablando del deseado de toda la gente, que es Cristo Jesús, y de su estadía en la tierra, cuando Él quiso estar aquí con nosotros y compartir con nosotros todas las enseñanzas preciosas que traía para nosotras, y aclaraciones del Antiguo Testamento para que nosotros pudiéramos entenderlo, aceptarlo y conocer que todos los rituales eran una, un, una, una proyección de lo que Cristo iba a venir a hacer aquí en la tierra. Bueno, empecemos. Todo el tiempo que Jesús pasó en Jerusalén durante las fiestas fue seguido por espías. Tiempo. A él siempre lo acosaron los espías. Diríamos ahora los paparazzis. Eso lo andaban siguiendo, y no era porque él era muy importante. Bueno, él es muy importante, lógicamente, pero para ellos no. Él no era tan importante para ellos. Lo que querían era ver en qué momento él fracasaba, cometió un error, cometió un pecado, y mandarlo a matar y acusarlo, porque para eso era que lo perseguían los espías. Día tras día se probaban nuevas estratagemas para reducirlo al silencio, porque lo que querían era silenciarlo, para que él no hablara y no dijera las cosas que estaba diciendo y que estaban en contradicción con las enseñanzas que los sacerdotes y los rabinos les habían dado. Los sacerdotes y los gobernantes estaban atentos para entramparlo. Se proponían impedir por la violencia que obrase. Pero eso no era todo. Querían humillar a este rabino Galileo delante de la gente.
Querían despedazarlo como lo hicieron. Eso era lo que querían. Era tal el celo, el egoísmo, la envidia, el egocentrismo, que ellos sentían dentro de su corazón que no solo se proponían silenciarlo, sino humillarlo delante de toda la gente. ¿Para qué? Para que nadie creyera en él y en las cosas que él vino a enseñarnos. El primer día de su presencia en la fiesta, los gobernantes habían acudido a él y le habían preguntado con qué autoridad enseñaba. Querían apartar de él la atención de la gente y atraerla a la cuestión de su derecho para enseñar a su propia importancia y autoridad. Ellos lo que querían era quitarle autoridad, querían quitarle el derecho a enseñar. Y cuando él vino a las fiestas de las cabañas, ellos estaban desesperados, porque todas las cosas que él dijo en el templo se oponían a las enseñanzas que ellos les habían dado. Pero él les dijo, mi doctrina no es mía, dijo Jesús, sino de aquel que me envió. Porque él no vino a enseñar lo que él quería enseñar, vino a obedecer a su padre y enseñar lo que el padre le había dicho que enseñara. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Cuando uno conoce la palabra de Dios, uno se da cuenta que los tres están de acuerdo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres están de acuerdo en que nosotros aprendamos lo mismo. Y ellos no se contradicen entre ellos. Jesús hizo frente a la pregunta de estos sembradores de sospechas, no contestando la sospecha misma, sino presentando la verdad vital para la salvación del alma. Él no le interesaba venir a hacer polémica por la palabra de Dios. Él lo que le interesaba era la salvación de las almas. Eso era lo que le interesaba. La percepción y apreciación de la verdad, dijo, dependen menos de la gente que del corazón. La verdad debe ser recibida en el alma. Exige el homenaje de la voluntad. Todas las cosas que nosotros aprendemos tenemos que grabarla en nuestra mente, pero lo más importante es grabarla en nuestro corazón, en nuestra alma. Eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos, porque de nada nos sirve conocer la palabra. El diablo también la conoce, pero Él no le interesa que reine en su corazón. Él lo que le interesa es tergiversarla y hacer que nosotros nos enredemos. Disculpe. Que nosotros nos enredemos, tergiversamos la palabra, dudemos, no la aceptemos para así dudar de Dios y del Padre. Y por eso la verdad debe ser recibida en el alma. Y exige que la voluntad que nosotros tenemos la pongamos a disposición de Cristo Jesús. Eso es lo que quiere. Si la verdad pudiese ser sometida a la razón sola, el orgullo no impedía su recepción. No podemos aprender la palabra, solo la letra, no la podemos aprender. Debemos hacerla con voluntad. Por eso es que el orgullo se interpone entre la palabra y su conocimiento y su recepción. Pero ha de ser recibida
por la obra de gracia en el corazón, y su recepción depende de que se renuncia a todo pecado revelado por el Espíritu de Dios. Nosotros todos, absolutamente todos somos pecadores, todos. Y Dios no nos quita los pecados de golpe y porrazo, ni nosotros tampoco podemos quitárnoslo. Es un proceso de aprender y desaprender, de aprender y desaprender. Desaprender las cosas malas, los malos hábitos que teníamos y volver a recibir cosas buenas y poder desarrollar buenos hábitos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La ventaja del hombre para obtener el conocimiento de la verdad, por grandes que sean, no le beneficiarán a menos que el corazón esté abierto para recibir la verdad y renuncie concienzudamente a toda costumbre y práctica opuestas a sus principios. Tenemos que renunciar a todo lo que se opone a Dios. Eso lo tenemos que renunciar. Y no es fácil, no es fácil. Son muchos malos hábitos que adquirimos o que heredamos y es dificilísimo quitarse todos esos malos hábitos. Pero a los que sí se entregan a Dios con el sincero deseo de conocer y hacer su voluntad, se les revela la verdad como poder de Dios para su salvación, porque el Evangelio es poder de Dios para sanación de las almas. Entonces, cuando nosotros verdaderamente queremos seguir al Señor y verdaderamente lo aceptamos de corazón y aceptamos su palabra, esa palabra nos da el poder necesario para que nosotros podamos vencer el pecado, para que nosotros podamos vencer el pecado. Y estos podrán distinguir entre lo que se habla de parte de Dios y el que habla meramente de sí mismo. Los fariseos no habían puesto su voluntad de parte de la voluntad de Dios. No estaban tratando de conocer la verdad, sino de hallar alguna excusa para evadirla. Y Cristo demostró que esta era la razón por la cual ellos no comprendían sus enseñanzas. Ellos interpusieron el orgullo entre el conocimiento que Dios, que a través de Cristo les estaba enviando en ese momento, y lo que ellos habían querido aprender, porque ellos de la palabra de Dios que les había dado, ellos lo que hacían era tergiversarla para su beneficio, y eso era lo que enseñaban. Y además le añadían cosas nuevas, pero eran cosas de hombres, no eran cosas que Dios les había enseñado. Dios dio luego una prueba por la cual podía distinguirse al verdadero maestro del impostor. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Cuando yo hablo de mí misma, mi propia gloria busco. Y en este momento no cabe lo que yo soy, ni lo que hago, ni lo que he hecho, ni lo que voy a hacer. Lo que vale es Cristo Jesús. Y a Él es el que tenemos que presentar ante ustedes. Pero el que busca la gloria del que le envió, este sí es verdadero y no hay en él injusticia. Cuando uno presenta a Cristo tal y cual es y su palabra tal y cual es, no puede haber injusticia, porque Dios es justo. Y si nosotros estamos enseñando su palabra, no hay ningún problema. El que busca su propia gloria habla tan solo de sí mismo. El espíritu de exaltación propia delata su origen, pero Cristo estaba buscando la gloria de Dios y pronunciaba las palabras de Dios. Tal era la evidencia de su autoridad como maestro de la verdad. Y eso es lo que él vino a exponer. Él vino a exponer
el carácter del Padre. ¿Cómo lo hacía? A través de su propio carácter, porque él reflejaba el carácter del Padre. Y él no hablaba de sí mismo, él hablaba del Padre. Y hablaba de lo que el Padre le había dicho que tenía que decir. Y Jesús dio a los rabinos una evidencia de su divinidad, demostrándose que les leía el corazón. Desde que había curado al paralítico de Betesda, habían estado maquinando su muerte. Y así violaban ellos mismos la ley que profesaban defender. No os dio Moisés la ley, dijo él, sin embargo ninguno de vosotros la cumple. ¿Por qué intentad matarme? Repito, no os dio Moisés la ley, dijo él, sin embargo ninguno de vosotros la cumple. ¿Por qué intentad matarme? Si estaban intentando matarle, y un mandamiento de la ley de Dios dice, no matarás, ¿estaban ellos cumpliendo la ley? No, no. Y sin embargo, lo andaban persiguiendo para matarlo. Y entonces, con rudo fulgor, esas palabras revelaron a los rabinos el abismo de ruina al cual se estaban por lanzar. Él estaba leyendo los pensamientos de los rabinos y de los fariseos y sabía que lo andaban buscando para matarle. Y en el momento que lo hicieran, iban a caer en una ruina increíble. Por un instante quedaron llenos de terror y vieron que estaban en conflicto con el poder infinito, pero no querían ser amonestados. No querían ser amonestados. Ellos no querían ser amonestados, no querían que él hablara, no querían que viviese, no querían que respirara, ellos lo que querían era que se hiciera de parte de ellos, y Cristo no podía hacer eso. Definitivamente no podía hacer. A fin de mantener su influencia sobre la gente, querían ocultar sus designios homicidas. Eludiendo la pregunta de Jesús, exclamaron: demonios tienes, ¿quién intenta matarte? Insinuaban que las obras maravillosas de Jesús eran instigadas por un mal espíritu. Porque en ese momento Cristo sabía lo que ellos estaban intentando hacer, y ellos no se dieron a conocer tal cual era, y no iban a decirle sí, queremos matarte, porque iban a tener problemas con los seguidores de Cristo. Pero querían decirle que tenía un mal espíritu, que tenía demonios, porque estaba adivinando, y que por eso era lo que lo perseguía. Cristo no prestó atención a esta insinuación y continuó demostrando que su obra de curación en Betesda estaba en armonía con la ley sabática, porque él había sanado en Betesda un sábado. Entonces también por eso lo estaban persiguiendo, porque supuestamente la ley de Dios impide que el sábado ellos hicieran nada de esas cosas. Pero eran leyes puestas por hombres, y cuando él vino a hacer estas cosas, no lo podían soportar. Y dijeron que estaba justificada por la interpretación que los judíos mismos daban a la ley. Ellos interpretaron la ley a su manera, de acuerdo a su conveniencia. Y dijo: cierto, Moisés os dio la circuncisión, y en sábado circuncidáis al hombre. Recordemos que cuando un niño nacía a los 8 días exactos, tenía que ser circuncidado. ¿Y qué pasaba si ese día caía en sábado? Tenían que circuncidarlo. Pero si la ley de Dios decía que no debían hacer esas cosas, ellos no debían hacerlas. Pero ellos escogían qué se podía hacer y qué no se podía hacer, de acuerdo a su conveniencia. Según la ley, cada niño debe ser circuncidado al 8º día. Si ese día caía sábado, el rito debía cumplirse entonces.
y ellos lo cumplían. Entonces, si esas cosas no se podían hacer en sábado, ¿por qué las hacían? Y ahí ellos mismos se contradecían. ¿Cuánto más armonizaba el espíritu de la ley el hacer sano a un hombre en sábado? Y les aconsejó, no juzguéis según lo que parece, juzgad según el justo juicio. Porque muchas veces uno juzga por lo que ve, y la mayor parte de las veces lo que uno ve no es la realidad de las cosas. No es la realidad de las cosas. Los príncipes quedaron callados y muchos del pueblo exclamaron, ¿no es este aquel que buscan para matarlo? Y aquí habla públicamente y no le dicen nada. ¿Y si habrán entendido verdaderamente los príncipes que este es Cristo? Vean la confusión tan grande que ellos tenían. Lo andaban buscando para matarlo. Y dijeron, mintieron, no, mentira, nosotros no te estamos buscando para matarte. No lo querían reconocer como el Mesías. Y el mismo pueblo decía, este es el Cristo. Ellos lo reconocían. Qué contradicción más terrible que ellos tenían en su mente, porque eso es lo que hace el enemigo. El enemigo lo que nos hace es confundirnos y poner gran duda en nuestras mentes para que nosotros no creamos la verdad. Y eso nos los hace a nosotros porque somos nosotros. No, eso se lo hace a todo el mundo y sobre todo a las personas que quieren seguirlo. Y los rabinos estaban de parte del enemigo. Entonces tenían gran confusión en su mente. Querían matarlo, pero a la misma vez decían que no era el Cristo. ¿Por qué? Porque se contradecía todas las cosas que ellos habían enseñado. Muchos de los que escuchaban a Cristo moraban en Jerusalén. Y aún conocieron las maquinaciones de los príncipes contra él y se sentían atraídos hacia él por un poder irresistible. La mayor parte de la gente sabía que los príncipes lo querían matar, que de acuerdo a ellos no debían seguirlo, pero no podían dejar de seguirlo, porque era un poder irresistible el que los atraía hacia Cristo Jesús. Y poquito a poco ellos se iban convenciendo de que realmente era el Hijo de Dios. Pero Satanás estaba listo para sugerirles dudas. Y ellos prestaban sus ideas erróneas acerca del Mesías y de su venida. Entonces estaban navegando en dos aguas. Le creían a Cristo, pero también ponían en tela de juicio lo que Cristo decía, porque no iba de acuerdo a lo que les habían enseñado los rabinos. Entonces eso les tenía la cabeza llena, pero llena de confusión, Satanás estaba listo para sugerirles dudas y se creía generalmente que Cristo iba a nacer en Belén, pero que después de un tiempo desaparecería y que en su segunda aparición nadie sabría de dónde venía. Todos sabían que iba a nacer en Belén, pero que se iba a desaparecer. Y ellos con Cristo sabían que había nacido en Belén y que venía de Belén. Entonces, eso los ponía a dudar, No eran pocos los que sostenían que el Mesías no tendría ninguna relación natural con la humanidad. Y debido a que el concepto popular de la gloria del Mesías no se cumplía en Jesús de Nazaret, muchos aceptaron la idea, pero sabemos de dónde es, sin embargo, cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Vea qué rollo tenían en su mente.
Sabían que Cristo venía de Belén, pero lo que les había enseñado los rabinos de que se iba a desaparecer y que después nadie sabía de dónde venía, los hacía dudar. Y así es como el diablo mete dudas en nuestra mente. Eso es lo que él hace. Meter dudas en nuestra mente. ¿Para qué? Para que nosotros no creamos. Y mientras que estaban así vacilando entre la duda y la fe, Jesús descubrió sus pensamientos y les contestó diciendo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, mas el que me envió es verdadero, al cual vosotros no conocéis. Y aseveraban saber lo que debían ser el origen de Cristo, pero lo ignoraban completamente. Si hubiesen vivido de acuerdo con la voluntad de Dios, habrían conocido a su Hijo cuando se les manifestó. Eso es lo que pasa cuando uno es verdadero hijo de Dios y Cristo viene a nuestras vidas. Nosotros no dudamos en aceptarlo. Inmediatamente lo aceptamos, inmediatamente lo recibimos. Que nos cuesta, sí, que nos cuesta dejar nuestra vana manera de vivir, también. Que nos cuesta apartarnos de nuestros delitos y pecados, muchísimo. Nos cuesta, pero Cristo nos va perfeccionando poquito a poco, con su poder, con su amor, con su deidad y con el conocimiento de la palabra, que es poder, nos va perfeccionando y apartando de todo mal. ¿Hasta cuándo? Hasta que muramos, porque nunca vamos a dejar de aprender, nunca. Nunca vamos a dejar de aprender y desaprender, nunca vamos a dejar de hacer cosas indebidas. Lo que pasa es que hay una gran diferencia entre un pecador empedernido y un creyente de Cristo. Uno peca, pero rapidito se aparta del mal. Pero un pecador empedernido se le cauteriza el alma y ya no siente dolor por las cosas malas que está haciendo. Los oyentes no podían comprender las palabras de Cristo, ellos no las comprendían, era claramente una repetición del acerto que él había hecho en presencia del Sanedrín muchos meses antes, cuando se declaró hijo de Dios. Y así como los gobernantes trataron entonces de hacerlo morir, también en esta ocasión trataron de apoderarse de él, pero fueron impedidos por un poder invisible que puso término a su ira diciéndoles: hasta aquí vendrás y no pasarás adelante. Recordemos que en muchos lugares que Cristo estuvo, llegaban para apresarlo ya y llevárselo y matarlo, pero todavía no era el cumplimiento del tiempo. Entonces, cuando no era el cumplimiento del tiempo, Cristo se les desaparecía y no podían seguirlo, no podían verlo, no sabían dónde estaba. Y eso era lo que pasaba. Entonces eso los confundía más. Entre el pueblo muchos creían en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales de las que éste hace. Porque estaban dudando de que si este era el Cristo. Y entonces pensaban: bueno, este es el que todo el mundo dice que es, pero cuando venga el que nosotros nos han enseñado que es, seguro va a hacer más señales y milagros y prodigios que este. Y los dirigentes de los fariseos estaban considerando ansiosamente el curso de los acontecimientos y notaron las expresiones de apoyo entre la muchedumbre, Eso es lo que pasa. Y apresurándose a dirigir a los sumos sacerdotes, les presentaron sus planes de arrestarle. Y convinieron, sin embargo, en tomarle cuando estuviese solo,
porque no se atrevían a aprenderlo en presencia del pueblo. Ellos no querían hacerlo públicamente, querían hacerlo a escondidas, como todo lo que hace el diablo, porque uno cuando está pecando y cuando está siguiendo al enemigo, se esconde para hacer las cosas. ¿Por qué se esconde uno para hacer las cosas? Porque uno sabe que lo que está haciendo no es lo correcto, no es lo correcto. Y ellos no querían hacerlo públicamente. ¿Por qué? Porque ellos sabían que no estaban haciendo lo correcto. Y otra vez demostró Jesús que leía sus propósitos. Y aún un poco de tiempo estaré con vosotros, dijo él, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podréis. Pronto hallaría un refugio fuera del alcance de su desprecio y odio. Ascendería al Padre para ser de nuevo adorado por los ángeles y nunca podrían los homicidas llegar allí a donde él estaba. Él sabía que le quedaba poco tiempo en esta tierra y que pronto iba a dejar de sentir ese dolor y sufrimiento, porque no hay nada más doloroso y más traumático que el rechazo. Y el rechazo de las personas que uno quiere. Porque si una persona que yo ni conozco me desprecia, yo ni cuenta me doy. Pero las personas que yo quiero, esa sí me afecta, que no me quieran. Y Él nos ama a todos, lo conozcamos o no lo conozcamos, Él nos ama a todos. ¿Qué dolor más profundo podía sentir en su corazón cuando sabía que no lo aceptaban, que lo rechazaban y sobre todo que querían matarle? Y él sabía que pronto iba a ascender al Padre, que iba a estar allí y que no podían ir a donde él estaba y que ya su dolor y sufrimiento ya había pasado y que ya sobre todo había cumplido su misión en esta tierra. Con desprecio dijeron los rabinos, ¿a dónde se ha de ir este que no le hallaremos? Se ha de ir a los esparcidos entre los griegos y enseñar a los griegos. Poco sospechaban estos caviladores que sus palabras despectivas describían la misión de Cristo. Durante todo el día había extendido sus manos hacia el pueblo desobediente y contradictor, y sin embargo pronto sería hallado de aquellos que no le buscaron. Entre un pueblo que no había invocado, su nombre sería manifiesto. Y vamos a leer. Bueno, primero no les dije desde el principio, toda esta enseñanza se encuentra en Juan, capítulo 7, versículo del 16 al 36 y versículos del 40 al 43. Y también se encuentra en Juan 8, del 1 al 11. Si ahora nos queda un poquitito de tiempo, lo vamos a leer. Repito, Juan 7, del 16 al 36, del 40 al 43 y Juan 8, del 1 al 11. Y ahorita vamos a leer Romanos 10 del 20, versículos 20 y 21. Romanos 10, versículos 20 y 21. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. No, había gente, sobre todo ¿cómo se llaman? Los gentiles no lo andaban buscando. Muchos llegaron ahí, pero como decimos nosotros, los ticos decimos, venían a vinear, a ver qué veían de nuevo, porque se había hablado mucho de Cristo Jesús. Entonces venían a ver qué era la novedad. Y sin embargo lo hallaron y lo recibieron, pero a los que ellos había venido y que supuestamente le conocían, no lo recibieron. Entonces por eso él les dijo,
pronto sería hallado de aquellos que no le buscaron, y entre un pueblo que no había invocado su nombre sería hecho manifiesto. Muchos estaban convencidos de que Jesús era el Hijo de Dios y fueron extraviados por el falso raciocinio de los sacerdotes y rabinos. Estos maestros habían repetido con gran efecto las profecías concernientes al Mesías, que reinaría en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sería glorioso, que dominaría de mar a mar y de los ríos hasta el cabo de la tierra. Ellos confundieron la segunda venida con la primera venida de Cristo Jesús. Entonces ellos por eso creían estas cosas, que reinaría en el monte de Sión, en Jerusalén, delante de sus ancianos sería glorioso, que dominaría de mar a mar y desde los ríos hasta el cabo de la tierra. Y vamos a leer Isaías 24 y 23. Isaías 24, versículo 23. La luna se avergonzará, el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Repito, Isaías 24, 23. La luna se avergonzará, el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Eso lo encontramos en el Salmo 72:8. Salmo 72:8. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Eso era lo que todo el mundo estaba esperando. Y que él iba a ser un rey poderoso, que iba a venir a someter a todos los opresores, y como no vino de otra forma, no lo aceptaron y no lo reconocieron. Luego había hecho comparaciones despectivas entre la gloria allí descrita y la humilde apariencia de Jesús. Eso para ellos fue fatal también, porque esperaban un rey sumamente majestuoso, bien vestido, lleno de oro y de plata, y con el cetro en la mano, que viniera a gobernar sobre todos los impíos. Pero se encontraron un Jesús humilde y de una apariencia humilde, y eso no los podían aceptar y hablaban en forma despectiva de él. Pervertían las mismas palabras de la profecía para sancionar el error. Y si el pueblo hubiese estudiado con sinceridad la palabra por sí mismo, no habría sido extraviada. El capítulo 61, que se los dejo, por favor, les pido por favor que lo lean, porque es importante para complementar este estudio. Es importantísimo. Capítulo 61 de Isaías, todo completo, testifica que Cristo había de ser la misma obra que hacía. Todo lo que Cristo vino a hacer en la tierra está descrita en Isaías 61. Por otro lado, el capítulo 53 también presenta el rechazo y los sufrimientos que él iba a recibir en el mundo. Repito, capítulo 53, también les recomiendo que lo estudien, que lo lean. Presenta el rechazo y los sufrimientos que iba a recibir en el mundo. Y por último, el capítulo 59 también describe el carácter de los sacerdotes y de los rabinos. Todo esto lo encontramos en Isaías. Capítulo 59. Describe el carácter de los sacerdotes y de los rabinos. Dios no obliga a los hombres a renunciar a su incredulidad. Él no nos obliga. Delante de ellos está la luz y las tinieblas.
Delante de nosotros está la luz y están las tinieblas. Está la verdad y está el error. A nosotros nos toca decidir lo que nosotros vamos a aceptar o no vamos a aceptar. La mente humana está dotada de poder para discernir entre lo bueno y lo malo. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén y al comer la fruta prohibida, ellos ahí iban a recibir el conocimiento entre el bien y el mal. Así es que nadie absoluta, eso ya está en nosotros, incluido, incorporado. Como diríamos ahora, ese chip ya está en nosotros, en donde nosotros sabemos cuándo son las cosas buenas y cuándo son malas, porque ya está en nosotros. Entonces, por eso es que Dios no obliga a nadie. Nosotros tendremos que distinguir entre la luz de las tinieblas, entre la luz y las tinieblas, y entre la verdad y el error. A ellos les toca decidir, a nosotros nos toca decidir lo que tenemos, lo que aceptamos. La mente humana está dotada de poder para discernir entre lo bueno y lo malo. Y Dios quiere que los hombres no decidan por impulsos o por seguir a fulanito o porque mis papás me lo contaron y me lo dijeron o porque mi esposo o mi esposa eso ella lo sabe o él lo sabe y yo quiero aprender como él o como ella. No, nosotros debemos tener criterio y no seguir por impulsos, sino por el peso de la evidencia. Y la evidencia está en la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Y tenemos que comparar cuidadosamente un pasaje de la Escritura con otro, capítulo, libro a libro, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Eso es lo que tenemos que ir comparando para poder aprender. Si los judíos hubiesen puesto a un lado sus prejuicios y comparado la profecía escrita con los hechos que caracterizaban la vida de Jesús, habrían percibido una hermosa armonía entre la profecía y su cumplimiento en la vida y misterio del humilde Galileo. Quiere decir que si ellos hubieran leído y aprendido el capítulo 61 de Isaías, el capítulo 53 y el capítulo 59 de Isaías y lo hubieran estudiado a conciencia y hubieran aprendido, se hubieran dado cuenta de lo que estaba bien, de lo que estaba mal, de lo que estaban rechazando y lo que estaban despreciando. Pero no lo hicieron. Ellos se basaron nada más en los rituales y cada día los hacían más pomposos, más llamativos, más atractivos. Pero al final de cuentas estaban vacíos. Y ellos no comparaban las profecías. Porque si ellos hubieran puesto a un lado sus prejuicios y comparado las profecías escritas con los hechos que caracterizaban la vida de Jesús, habrían percibido una hermosa armonía entre las profecías y su cumplimiento en la vida y el ministerio del humilde Galileo. Lo hubieran entendido inmediatamente y se hubieran dado cuenta lo equivocados que estaban y tal vez hubieran cambiado el rumbo, ¿verdad? Pero no les interesó aprender y leer. En la actualidad, muchos son engañados, al igual que los judíos. Hay maestros religiosos que leen la Biblia a la luz de su propio entendimiento y tradiciones. Entonces, la tradición me dice que yo tengo que hacer tal cosa, entonces la voy a hacer. Pero no escudriñan las escrituras por su propio criterio y confían sus almas a sus dirigentes. Y si el pastor o el líder o el evangelista o lo que sea les enseñó que así era, así es. Si le ponen la firma
y aunque estén completamente equivocados. Y no quieren aprender las escrituras, ni quieren estudiarlas, ni quieren hacer comparaciones entre la mentira y la verdad. La predicación y enseñanza de la palabra es uno de los medios que Dios ordenó para difundir la luz, pero debemos someter esa enseñanza de cada hombre a la prueba de la escritura. Si yo voy a una iglesia y me enseñan ciertas reglas, yo tengo que llegar a mi casa a estudiar y ver si es cierto, que lo que me están diciendo si es cierto, si es mentira. Y tenemos que poner a prueba lo que me están enseñando. Quien quiera que estudie con oración la Biblia, deseando conocer la verdad para obedecerla, recibirá iluminación divina. Comprenderá las escrituras y el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Por eso les dije en un principio, la palabra de Dios, el evangelio es poder de Dios. Y cuando yo estoy leyendo las escrituras, el Señor me da poder y aclara mi mente para discernir entre lo que estoy aprendiendo, a ver y lo que me están enseñando, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Los sacerdotes y príncipes, al llegar por primera vez a la presencia de Cristo, habían sentido la misma convicción. Su corazón se había conmovido profundamente. Se había grabado en ellos el pensamiento. Nunca ha hablado un hombre así como este hombre, pero habían ahogado la convicción del Espíritu Santo. Ahora enfurecidos, porque aún los instrumentos de la ley sentían la influencia del odiado Galileo, clamaron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta gente que no sabe la ley, maldita sea. Porque la ley ellos la habían cambiado, la habían tergiversado. Entonces la ley que enseñaba a Cristo no compaginaba con la ley que ellos estaban enseñando. Entonces les decían: mira, que si fuiste engañado, pues si no está de acuerdo con lo que nosotros enseñamos. Y la gente les creía. Aquellos a quienes anuncia el mensaje de verdad rara vez preguntan: ¿es verdad? Sino, ¿quién la propaga? La multitud lo estima por el número de los que lo aceptan y se vuelven a hacer la pregunta: ¿ha creído en él alguno de los hombres instruidos o de los dirigentes de la religión? Los hombres no están hoy en más favor de la verdadera piedad que los días de Cristo, para nada, para nada. Si el fulanito lo enseñó, y mira, viene un evangelista y se presenta en tal estadio, y si acudieron a él 50,000 personas, es buenísimo porque todo el mundo lo sigue y ese sí enseña la verdad. Y van, como dice la palabra, como ovejas al matadero. Así van, porque lo que les están enseñando es palabra de hombres. Siguen buscando intensamente el beneficio terrenal, con descuido de las riquezas eternas, y no es un argumento contra la verdad el hecho de que muchos no estén dispuestos a aceptarla, o de que no sea recibida por los grandes de este mundo, ni siquiera por los dirigentes religiosos. Si los dirigentes religiosos, si los meros de la religión en la tierra no lo aceptan, no hay que aceptarlo, porque es anatema. Y no están viniendo a escudriñar las escrituras en donde dice: no es cierto. No es cierto, porque uno cree que esa gente estudia las escrituras. Y no, no es así. Otra vez los sacerdotes y príncipes procedieron a hacer planes para arrestar a Jesús. Insistían en que si le dejara en libertad, apartaría al pueblo de los dirigentes establecidos y que la única conducta segura consistía en acallarle sin dilación. En el apogeo
de su disensión fueron estorbados repentinamente. Y Nicodemo preguntó: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre sin primero no lo oye y no sabe lo que ha hecho? O sea, nunca lo habían llevado ante un tribunal, nunca, y ya querían matarlo. Y Nicodemo les está diciendo: no, primero hay que juzgarlo. El silencio cayó sobre la asamblea. Las palabras de Nicodemo penetraron en la conciencia. No podía condenar a un hombre sin haberle oído. No solo por esta razón permanecieron silenciosos los altaneros gobernantes, mirando fijamente a aquel que se atrevía a hablar en favor de la justicia. Quedaron asombrados y enfadados de que uno entre ellos mismos hubiese sido tan impresionado por el carácter de Jesús que pronunciara una palabra en su defensa. Respondiendo de su asombro, se dirigieron a Nicodemo con mordaza calmo: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve de Galilea, nunca se levantó un profeta. ¿Eres tú también Galileo? De Galilea nunca se levantó ningún profeta. Y ya estaban poniendo a dudar a Nicodemo. Sin embargo, la protesta detuvo el procedimiento del consejo. Los gobernantes no pudieron llevar a cabo su propósito de condenar a Jesús sin oírle. Derrotados por el momento, se fue cada uno a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Jesús se apartó de la excitación y confusión de la ciudad, de las ávidas muchedumbres y de los traicioneros rabinos, para ir a la tranquilidad de los huertos de los olivos, donde podía estar solo con Dios. Pero temprano por la mañana volvió al templo y al ser rodeado por la gente se sentó y les enseñó. Pronto fue interrumpido. Un grupo de fariseos y escribas se acercó a él, arrastrándolo a una mujer aterrorizada, a quien con voces duras y ávidas acusaron de haber violado el 7º mandamiento. Habiéndole empujado hasta la presencia de Jesús, le dijeron con hipócrita manifestación de respeto: en la ley Moisés no mandó apedrear a las tales. ¿Tú pues qué dices? Lo que querían era que la apedrearan también. La reverencia que ellos manifestaban ocultaba una profunda maquinación para arruinar a Jesús. Querían valerse de esa oportunidad para asegurar su condena, pensando que cualquiera que fuese la decisión hecha por él, hallarían ocasión para acusarle. Si indultaba a la mujer, le acusarían de despreciar la ley de Moisés, y si la declaraban digna de muerte, se los podría acusar entre los romanos sin asumir una autoridad que le pertenecía solo a ellos. Jesús miró un momento la escena, temblorosa, víctima, avergonzada, los dignatarios de rostro duro, sin rastros de compasión humana, su espíritu de pureza inmaculada sentía repugnancia por este espectáculo. Bien sabía él con qué propósito se le había traído este caso. Leía el corazón, conocía el carácter, la vida de cada uno estaba presente, y aquellos que daban por guardianes de la justicia habían inducido ellos mismos a la víctima de su pecado, a fin de poder entrapar a Jesús. Y no dando señal de haber oído la pregunta, se agachó, fijó los ojos en el suelo y empezó a escribir en el polvo. Impacientes por su dilación y su aparente indiferencia, los acusadores se acercaron para imponer el asunto a su atención. Pero cuando sus ojos siguieron los de Jesús, cayeron sobre el pavimento a sus pies. Cambió la expresión de su rostro, y allí trazados delante de ellos estaban los secretos de los culpables de su propia vida. El pueblo que miraba vio el cambio repentino de expresión y se adelantó para descubrir lo que ellos estaban mirando con tanto asombro y vergüenza. A la par que profesaban reverenciar la ley, los rabinos, al presentar la acusación contra la mujer, estaban violando la ley establecida.
Era el deber del esposo iniciar la acción contra ella y las partes culpables debían ser castigadas por igual. La acción de los acusadores no tenía ninguna autorización. Jesús, por lo tanto, les hizo frente en su propio terreno. La ley especificaba que al castigar por apadrinamiento, los testigos del caso debían arrojar la primera piedra. Levantándose entonces y fijando sus ojos en los ancianos maquinadores, Jesús dijo: el que de vosotros esté sin pecado, arroje contra ella la primera piedra. Y volviéndose a agachar, continuó escribiendo en el suelo. Esos eran los rabinos. Y eso es lo que querían, era entrampar a Jesús y hacerlo caer. Pues este es el tema que les traía para hoy. Con mucho placer y gusto se los traje. Para mí ha sido un placer grandísimo enseñárselos. Que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Y bendiciones para todos. Estaba una cruz, emblema